Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. ¿Vamos? Vamos allá. Venga. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en Radio María España. Estáse el mundo ardiendo, escribía Santa Teresa de Jesús a sus hijas carmelitas. Estáse el mundo ardiendo. Quieren volver quieren tornar a sentenciar a Cristo. Y nosotros vamos a gastar nuestro tiempo en cosas vanas. Esta es una expresión impresionante de Santa Teresa, con la que hoy bien abrimos nuestro programa. Ciertamente estáse el mundo ardiendo. Continúan esas guerras terribles, en Gaza y en Ucrania, donde decenas de miles de inocentes están falleciendo. Continúa también el calvario del pueblo de Venezuela, después de un fraude electoral evidente, que ha quedado patente, en una represión al pueblo increíble, en una situación en la que muchas personas están luchando pues, por su libertad, por la libertad, por el futuro de su país en la calle, con muchísimos muertos en esa represión. Continúa también la persecución a la Iglesia Católica en países como Nicaragua, donde también acabamos de conocer que han sido detenidos 2 nuevos sacerdotes, 2 vicarios de una de las diócesis nicaragüenses. Estás el mundo ardiendo. Estamos siguiendo muy de cerca especialmente lo acontecido en la apertura de las Olimpiadas en París, y después, ¿no?, de esa profanación, después de esa blasfemia, de esa ofensa a la Eucaristía increíble, ¿no?, en ese escenario tan solemne de la apertura de las Olimpiadas. Bueno, pues hoy, viernes 2 de agosto, a las 4 de la tarde, se ha convocado desde Francia, 4 de la tarde, hora francesa, hora española, se ha convocado a un rosario mundial de reparación. Yo dije aquí en este programa y también en redes sociales que estoy convencido de que lo acontecido va a ser un medio del que Dios se sirva para despertar a muchas almas dormidas. A veces al demonio se le pasa la rosca, utilicé esa expresión. A veces al demonio, en su deseo de herir, se le pasa la rosca y provoca el efecto contrario que él no lo quiere, no lo hubiese pretendido. Y creo que este es uno de esos casos. Hoy serán millones de rosarios los que se unan. Yo os invito a todos a unirnos a las 4 de la tarde a ese rosario de reparación. Millones de rosarios que se unan en la reparación al corazón inmaculado de María y al corazón de Jesucristo. Y están aconteciendo muchas cosas que son signos de esa respuesta de reparación. Por ejemplo, ¿no?, elijo un par de ellas. Pues algunos deportistas, como el famoso tenista Djokovic, pues está dando un testimoniazo de fe. Él es ortodoxo y cada vez que va ganando sus partidos, pues no se corta en coger y sacar su cruz antes de empezar a hablar con el periodista, y comienza la entrevista, hasta el punto de que también en una de las entrevistas él ha dicho: mi espalda siempre está custodiada por Dios y los ángeles. Y bueno, lo ha dicho y no se ha cortado, y además se le nota claramente que desde que ha acontecido lo que ha acontecido tiene una especial intención de dar testimonio de su fe, diciendo: bueno, Dios me habrá traído aquí para que yo dé testimonio de la fe. También pasan otras cosas, por ejemplo, pues una empresa importante de telefonía móvil, ¿no?, de Mississippi, de Estados Unidos, Teleco Spire, pues que era una de las publicitarias, ¿no?, tenía su publicidad pues apoyando la Olimpiada
la Olimpiada de París, ha anunciado que retira la publicidad de las Olimpiadas en señal de queja, porque entre otras cosas las disculpas que dio el comité organizador fueron unas disculpas que no se sabía si estaban disculpándose o si estaban tosiendo, no se sabía, ¿no? Pues, entonces ha decidido retirar su publicidad, que aquí ya sabemos que lo del dinero es algo que escuece, y además también el gobernador de Mississippi ha felicitado a la empresa por haber retirado esa publicidad, ¿no? Y pasan cosas, incluso ha sido muy interesante lo que ha acontecido dentro de un diálogo interreligioso que queremos tener, ¿no? Pues con todas las religiones positivamente, para que tengamos una sana convivencia entre todas las religiones. Pues ha sido muy gozoso ver cómo dentro del Islam, la máxima institución, ¿no?, de la rama sunita del Islam, que tiene ahí su sede en Egipto, pues ha emitido un comunicado condenando esa injuria, solidarizándose con los cristianos, diciendo que son inaceptables, ¿no?, esas imágenes ofensivas que retratan, que quieren ofender a Jesucristo, ¿no?, y mostrando su solidaridad con los cristianos. Esto ha sido una declaración de los máximos responsables de esa rama sunita mayoritaria que tiene su sede en el Cairo. Bueno, están pasando cosas, están pasando cosas. Al mismo tiempo que se deja al descubierto, se ha quedado al descubierto la decrepitud, ¿no?, hacia la que se precipita un occidente sin Dios, pues hay personas que reaccionan. Hoy nos vamos a unir todos a ese rosario de reparación a las 4 de la tarde. Nos vamos a unir a él. Y creemos en el poder del rosario. Creemos que Dios es el que dirige los hilos de la historia. Y Santa Teresa de Jesús dijo: «Estás el mundo ardiendo. Quieren tornar a sentenciar a Cristo, pues le levantan 1000 testimonios. Y nosotras hemos de gastar tiempo en cosas vanas, que por ventura, si Dios nos las diese, sería para perjuicio de nuestra alma». No aspiremos a vanidades, no aspiremos a cosas perentorias, ¿no? Tengamos nuestra alma llena del celo de Dios, celo por la gloria de Dios. Que mi ilusión sea lo que da gloria a Dios, y que mi dolor sea, ¿no?, lo que sea una ofensa al Sagrado Corazón de Jesús. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta @obispo_munilla, en Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de iVoox, Spotify y también en el canal de YouTube En Ti Confío. Y como también ya he ido anunciando los últimos programas, quien desee ver este programa por vídeo en directo, está siendo retransmitido ahora mismo en directo este programa a través de vídeo por el canal de Twitch de enticonfío.org. Uno entra en la página enticonfío.org y allí, además de que también puede desde ella ir a los programas anteriores, etcétera, allí pues en el canal de emisión en directo 24 horas Twitch, allí puede ver también la emisión en directo. Bueno, vamos caminando en este programa en el que pedimos luz al Espíritu Santo. Pedimos luz al Espíritu Santo para discernir, para tener el discernimiento. Jesús dice en el Evangelio, es curioso, es un pasaje que pocas veces mentamos: cuando sopla el viento sur, decís, viene bochorno. Cuando se acercan las nubes, enseguida pronosticáis, viene chaparrón. Sois capaces de discernir los signos meteorológicos y no sois capaces de discernir los signos de los tiempos. Es un pasaje evangélico muy curioso, muy potente, en el que nos pide discernimiento. Jesús nos pide discernimiento. Nos pide que la luz del Espíritu Santo nos ayude a discernir. Entonces, bueno, voy a comentar dos hechos, uno nacional y otro internacional, ¿no? El nacional, bueno, pues la situación de España ciertamente ha tenido, ¿no?, en esta última semana, pues una coronación de una crisis inmensa. En primer lugar, allá por el 24 de julio, el Tribunal Supremo de España
llevó al Tribunal Constitucional la ley de amnistía por entender que vulnera el derecho a la igualdad entre los españoles. Todos sabemos, ¿no?, pues que la ley de amnistía pues fue una exigencia de los partidos independentistas catalanes para que pudiesen dar su apoyo a que Pedro Sánchez, el presidente, continuase siendo presidente de España, ¿no? Yo en este programa me manifesté con claridad diciendo que, claro, que el que unos políticos amnistíen a otros políticos a cambio de que estos, ¿no?, a que estos que habían cometido los delitos, pues que son amnistiados, les den sus votos para que sigan gobernando, a ver, es un principio, es algo inmoral, ¿eh? Eso tiene una lectura moral, no es algo meramente, pues digamos, pues una opción política inocua. No, eso tiene una calificación moral. Lo dije públicamente, ¿no? En esta resolución del Tribunal Supremo, en la que se eleva, no se recurre esa ley de amnistía al Tribunal Constitucional, cuando se dice, ¿no?, que cuáles son los argumentos por los que dice que no es aceptable, que entienden que es inconstitucional y que el Tribunal Constitucional así debería de reconocerlo, ¿no? Otra cosa es que con el grado de politización que tiene tenga la independencia de ser capaz de reconocerlo, pero lo que dice el Tribunal Supremo es que la ley de amnistía vulnera el derecho constitucional a la igualdad de todos los ciudadanos delante de la ley. Ese es su argumento principal, ¿no? Vulnera el derecho a la igualdad. De repente a unos que han cometido unos delitos se les amnistía. ¿Se les amnistía por qué? Pues porque se necesita de sus votos. Entonces, como necesito de tus votos, pues te amnistío, ¿no? Es como si uno tiene un privilegio en función de que del protagonismo que le da sus votos, y entonces pues los delitos que él comete vamos a hacer como si no han existido, pues para que él pueda seguir apoyándome. Obviamente vulnera el principio de igualdad y de seguridad jurídica y cae en la arbitrariedad, ese es su argumento. Todavía, digamos, en toda la reflexión, que es una reflexión bastante desarrollada, la que hace el Tribunal Supremo Español, subraya que es que además, por otra parte, ha quedado patente que quienes han sido amnistiados no tienen, no han hecho ápice de arrepentimiento alguno, sino que han dicho públicamente que lo volverán a hacer, que ellos no piden perdón alguno, Además, eso de que lo volverán a hacer, dice el Tribunal Supremo, es que lo han dicho desde tribunas públicas, desde el Congreso de los Diputados, ante miembros del Gobierno de España, ante los representantes de los ciudadanos, o sea, que han proclamado que no aceptan perdón alguno, sino que repiten machaconamente que lo volverán a hacer. Entonces, este es el motivo por el que el Tribunal Supremo ha recurrido al Constitucional esa ley. Ahora, esta semana todavía ha pasado algo que remata esto, que lo remata, que es el acuerdo de investidura que ha tenido lugar, pues, entre el Partido Republicano y el Partido y el Partido Socialista, para poder investir como presidente de la Generalitat al candidato socialista, ¿no? Se ha hecho un acuerdo de investidura en el que se sacrifica el principio de solidaridad fiscal. Es decir, que se le otorga a Cataluña la capacidad de poder tener la llave, de ser ellos, ¿no?, los que recauden el 100% de los impuestos de ese territorio, de tener la llave y sin que en ese acuerdo haya ninguna exigencia de ver después cómo se reparte, porque en ese acuerdo
no hay ninguna contrapartida en el que se diga, bueno, pero ese 100% va a ser repartido de esta manera solidaria. No, de eso no existe nada en ese acuerdo, ¿eh? Entonces, ¿qué supone esto? Pues supone una gran crisis de solidaridad nacional, una gran crisis de solidaridad, porque en gran medida, pues la unidad de la nación tiene uno de sus puntos claves en los que las zonas más ricas también su riqueza revierte en las zonas más pobres. Entonces ese principio de solidaridad fiscal es un principio con muchos valores morales. Obviamente ese valor moral de la solidaridad no tiene una única forma de expresarse, ¿eh? La solidaridad, obviamente, a la hora de formularla en posibles modelos fiscales, tendrá muchas formas de expresarse, pero claro, el que tú promulgues, ¿no? Que pues un acuerdo en el que la solidaridad fiscal se concluya sin que tengas claro después ese dinero, esa llave del 100% de los impuestos, cómo va a ser repartida, pone en jaque ese principio moral de solidaridad, en el que los territorios más ricos ayudan a los más pobres, ¿no? Y esto obviamente tiene también una gran implicación moral. Se ha producido, gracias a Dios, a algún tipo de reacción, ¿no? Dentro del Partido Socialista, algún tipo de reacción donde algunos de sus dirigentes dicen, pero no, esto va en contra de nuestros principios socialistas, o sea, no, pero no, ¿acaso no es propio del socialismo ese principio de que haya una solidaridad entre las clases sociales y una solidaridad entre territorios? Por lo menos en teoría no forma parte eso de los principios. Y una vez más, como en el caso de la amnistía, volvemos a la casilla de salida. ¿Y cuál es la casilla de salida? Pues que hay una idolatría, y la idolatría es la del poder. Y entonces esa idolatría máxima hace que se sacrifique lo que haya que sacrificar para seguir manteniéndonos en el poder. Hay tres grandes idolatrías, ¿no?, en la humanidad: el poder, el placer y el poseer, el dinero, ¿no? Poder, placer y dinero. Pero yo creo que entre estas tres idolatrías es increíble que en esta crisis que estamos viviendo es como que todo se sacrifica al poder, si incluso el dinero, incluso lo que fuere, incluso que el que yo haga el ridículo internacional, el que, todo se sacrifica al poder, con tal de que uno se mantenga, ¿no? Se mantenga en el gobierno, se sacrifica el principio de igualdad, se sacrifica la solidaridad entre los pueblos, se sacrifica lo que sea necesario. La verdad es que es una situación verdaderamente delicada, ¿no?, la que está viviendo España en este momento histórico. Pero hay algo que tenemos que subrayar. Aquí hay principios morales en juego, muy importantes. Hay principios morales en juego, ante los cuales los cristianos, como cristianos, no digo ya como desde las sensibilidades políticas, cada uno que hable, pero ahora estoy hablando yo específicamente desde la sensibilidad cristiana católica, desde la doctrina social católica. Aquí hay principios morales en juego, claro que los hay. El poder no puede ser, el mantenerse en el poder no puede ser el criterio último al cual se sacrifica lo que sea, cualquier cosa tiene su precio, ¿no? No se puede hacer conceder impunidad intercambiada por el poder, no puede ser. No se puede sacrificar la solidaridad hacia los territorios más desfavorecidos a cambio del poder. Eso no puede ser. Bueno, oramos por España en este momento tan difícil de su historia. Pero para que seamos conscientes de que esta batalla no es solo nacional, sino que es mundial, voy a comentar también
otra noticia también muy fuerte, muy potente, de esas que pueden pasar desapercibidas, pero que son verdaderamente ilustradoras de lo que está aconteciendo en el panorama internacional y que dejan al descubierto la maldad encubierta que está latente en muchos puntos de la Agenda 2030. Me estoy refiriendo a Nigeria. Y me estoy refiriendo, bueno, Nigeria es un país que tiene más o menos el 50% de musulmanes y el 50% de cristianos. Y entonces, pues esta semana, creo que fue el jueves, los obispos de esa nación, no solo los católicos, los obispos de esa nación y los líderes musulmanes, todos ellos se han unido, cristianos y musulmanes, se han unido para pedir al gobierno de Nigeria que no ceda al colonialismo ideológico de la Unión Europea. Porque resulta que la Unión Europea, con toda esa especie de programa de solidaridad internacional, de la Agenda 2030, etcétera, bueno, pues quiere hacer un tratado de colaboración con Nigeria, en el que se le prometen muchas cosas, ¿no? Se le promete poder tener acceso al comercio internacional, poder recibir ayudas, pero claro, se incluye en ese tratado, se incluye temas referidos, entre comillas, a los derechos humanos, programas de educación sexual, cuestiones de género y salud sexual reproductiva. Estas frases están literalmente metidas dentro de ese texto, ¿no? Entonces, en ese comunicado conjunto entre cristianos y musulmanes se dice: nos preocupa que nuestras autoridades civiles puedan no estar conscientes de las implicaciones de ese lenguaje matizado en el documento que amenaza nuestra soberanía nacional y nuestros valores. Es curioso, ¿no? Entonces, ese tratado firmado, bueno, o a punto de decir, tiene que ser refrendado todavía, ¿no? Entre Nigeria y la Unión Europea, supone, obviamente, que quien lo firma él no puede desviarse, ¿no?, de esos compromisos adquiridos. ¿Qué es lo que ocurre? Que están formulados ahora, pues, de una manera como están en la Agenda 2030, ¿no?, en unos términos que no están después concretados. ¿Qué significa todo eso, no? Que no están concretados, no son explícitos, pero que obviamente lo que dice en este comunicado conjunto entre obispos y líderes musulmanes es que no podemos ser ingenuos, ¿no? Tenemos que estar, dicen ellos, vigilantes, comprometidos con el crecimiento moral, religioso, cultural de nuestro país. Y entonces los obispos y también líderes de la comunidad musulmana han instado al gobierno a consultar ampliamente al pueblo nigeriano y a ratificar el tratado solo con una enmienda. Piden que se introduzca una enmienda en la que, ante ese lenguaje farragoso de qué derechos son esos que usted me está diciendo, ¿no?, la enmienda que piden que se introduzca es esa, abre comillas: nada en este acuerdo vinculante puede interpretarse como una obligación respecto a la orientación sexual, identidad de género, educación sexual integral, aborto, anticoncepción, legalización de la prostitución, matrimonio del mismo sexo o derechos sexuales para niños. Cierra comillas. Ellos dicen: introduzca usted este párrafo. Si los otros dicen que esos términos que han metido en el acuerdo, bueno, pues que en el fondo son genéricos y no están concretos, bueno, pues muy bien, pues entonces introduzca usted este párrafo para que quede claro eso, ¿no? Bueno, pues estás el mundo ardiendo, una vez más, estás el mundo ardiendo, y vemos, ¿no?, de qué manera. Yo creo que lo más grave, ¿no?, lo más grave de lo que acontece bajo esa Agenda 2030 es el hecho de que se impongan condiciones de tipo antropológico, moral, etcétera, a cambio de que se pueda firmar un tratado sencillamente en el que los productos de Nigeria se abran al libre comercio. Usted quiere poder venderme sus productos, me tiene que comprar mi ideología. Menuda inmoralidad.
Menuda inmoralidad es esta. Imponer, ¿no?, una ideología. Y además, claro, los hijos de las tinieblas no dan la cara, sino que utilizan el lenguaje alambicado, ¿no? Y entonces, bueno, pues estos valientes de Nigeria, obispos y líderes musulmanes, pues han dicho, a ver, vamos a hablar claro. ¿Por qué no introduce usted este párrafo y las cosas quedan claras? Claro, va a ser que no. Obviamente, ese párrafo para rato lo van a incluir, porque todos sabemos que detrás de esa manera enrevesada de actuar, pues está utilizando la estrategia del caballo de Troya, ¿no? Pero esta África nuestra tiene fuerza de resistencia, bendita África que se resiste a ese colonialismo ideológico, ¿no?, de Occidente. Bueno, vamos adelante en nuestro programa de Sexto Continente. Sabéis que aquí en estos programas veraniegos hemos elegido, pues, como nuestro momento musical y de oración, los himnos de las jornadas mundiales de la juventud, porque casi siempre se han celebrado pues en verano. Y entonces pues vamos a poner uno de los himnos que ha sido de los que más eco han tenido, el del año 2000, es el de esa gran jornada mundial de la juventud en Roma, inolvidable. Muchos de nosotros allí estuvimos, ¿no? Allí estuvimos. Empezaríamos ahora a contar anécdotas y bueno, y no pararíamos, ¿no? El gran himno de Emmanuel. El Manuel, este es el himno de la Jornada Mundial de la Juventud del año 2000. Del horizonte una gran luz viaja por la historia, ha vencido la oscuridad, haciéndose memoria, e iluminando nuestra vida, nos revela claro que no se vive si no se busca la verdad. Por mil caminos a Roma entramos, siguiendo nuestra fe. Sentimos el eco de la palabra que aún resuena de estos muros y este cielo por el mundo entero. El hombre verdadero está vivo, Cristo está aquí y aquí. Bajo la misma luz, bajo su misma cruz, cantamos a una voz. La ciudad de quien ha dado su sangre por amor y ha cambiado el viejo mundo, volvemos a partir, siguiendo a Cristo junto a Pedro, renace nuestra fe, palabra viva que nos renueva y llama a crecer, y aquí, bajo la misma luz, bajo su misma cruz, cantamos a una voz. La humanidad tiene vida y salvación. Verdadero Dios y hombre, es pan de vida, que a todo hombre, a sus hermanos, él mismo dará. Y aquí, bajo la misma luz, bajo su misma cruz, cantamos a una voz. Somos deudores del
cambiar la historia como Jesús. Y aquí, bajo la misma luz, bajo su misma cruz, cantamos a una voz. Emmanuel, la verdad es que recordamos ese momento allí en Tor Vergata, en Roma, como uno de los momentos cumbres de nuestra vida. Vivir el año 2000 fue impresionante. Es que como se nos nota que vamos teniendo años, ¿eh? Porque yo recuerdo que, pues eso, que decíamos, el año 2000, llegaremos al año 2000, y luego vino aquella película, Odisea en el espacio, 2001 y tal, que era como algo que era casi hablar del futuro, ¿no? Hablar de los marcianos aquello. Llegamos al año 2000 y estamos a punto de celebrar el jubileo del 2025. Es que la vida va muy rápida, señores. La vida va muy rápida. Vivámosla con intensidad. Vivamos con la conciencia de que Jesucristo es el centro de la historia, y estamos ya celebrando el 2025 ya rápidamente, ¿no? Aniversario de su llegada al mundo, de su encarnación. Bueno, vamos adelante con nuestro programa y vamos a dedicar tiempo a las preguntas que los oyentes han hecho llegar al correo sextocontinente@radiomaria.es. Repito, sextocontinente@radiomaria.es es el correo electrónico habilitado para vuestras preguntas. Y a Mónica, que le tenemos en la emisora, le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas seleccionadas. Buenos días, Mónica. Muy buenos días, monseñor. Vamos allá. Vamos allá. Comenzamos con Miguel Ángel Irigaray, que plantea lo siguiente. Estimado monseñor Monilla, tras la blasfemia ofensiva de la inauguración de los Juegos Olímpicos, siento una gran impotencia de no poder responder con la contundencia debida, porque nosotros los cristianos siempre tenemos que responder al mal con el bien, o por lo menos no responder con el mal. Pero ante una situación en la que cada vez más los impíos se ríen de nuestra fe cristiana y les sale gratis, ¿no sería aplicable el principio de legítima defensa esbozado en el catecismo, por el cual al menos alguna vez se pudiera usar la fuerza o la violencia como medida ejemplarizante contra los instigadores, autores y ejecutores de semejante escándalo sacrílego? Mire lo que pasó con el caso Charlie Hebdo, que yo sepa, ya no se han atrevido a reírse más de la fe musulmana, y si lo hacen, ya saben a qué se arriesgan. En cambio, parece que nosotros tenemos que poner una mejilla y la otra, también de forma continua. ¿No sería hora de decir basta, con una acción contundente que anulara el ánimo de nuestros enemigos para atacar nuestra fe? Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que esta pregunta que hace Miguel Ángel, que puede anidar, ¿no?, en el corazón de muchas personas, pues que han vivido ese momento de ofensa, pues con mucho dolor, yo diría que es una tentación en la que no debemos de caer. Y además es que tenemos que desenmascarar algunas de la falsidad de alguna de estas premisas, ¿no? Como eso de que le sale gratis. No, yo creo como lo he dicho realmente, que estas persecuciones son integradas en el designio de Dios para que reaccionemos, para que muchas almas que están en la tibieza despierten. Luego esto no le sale gratis al demonio ni le sale gratis a los perseguidores, sino que en el designio de Dios resulta para su mayor gloria. Hay almas que despiertan, hay almas. Estoy convencido que, por ejemplo, que habrán podido llegar a nacer almas que hasta hayan sentido una vocación a la reparación en la vida religiosa, en la vida contemplativa reparadora. Las habrá habido, seguro. Ya lo conoceremos con el tiempo. O sea, es decir, tenemos que ser conscientes de que Dios dirige los hilos de la historia. Y en la manera de responder ante el mal, Dios también gana muchas almas. Esa serenidad de Jesús, ¿no?, que cuando le pegan, responde diciendo: si he hablado mal,
dime en qué he hablado mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Esa frase de Jesús, el Evangelio de San Juan, me parece impresionante, impresionante, ¿no? O sea, tampoco nos callamos, porque Jesús pidió explicaciones. Si he hablado mal, dime en qué he hablado mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? O sea, es decir, la reacción correcta no es callarse, sino que es tener una reacción de mansedumbre en la que, por otra parte, hay un gran testimonio. Por ejemplo, ¿cómo murieron los mártires de la persecución religiosa en España, ¿no? En el año 36 y también algunos antes que el año 36 en el inicio de la Guerra Civil Española. A ver, los mártires murieron increíblemente sin enfrentarse a sus verdugos. O sea, sin decirles eres un sinvergüenza. O sea, curiosamente, fíjate, es que es impresionante, ¿no? Y esa mansedumbre que tuvieron en el martirio gana muchas almas, porque muestra la superioridad, sin duda alguna, claro, que alguien pueda vivir el martirio y no rezumar odio, muestra la superioridad de los valores que en los que esa persona pone su confianza. Es evidente, ¿no?, que esa reacción suya glorifica a Dios y glorifica, pues le ocurre como le ocurría a Jesucristo, que cuando aquel centurión vio que Jesucristo, a diferencia de los otros, ¿no?, crucificados, pues no blasfemaba, no insultaba, no gritaba, sino que cuando vio que aquel hombre perdonaba, solamente pudo decir, verdaderamente este hombre era hijo de Dios, porque ¿cómo es posible que cuando le estamos haciendo lo que le estamos haciendo, reaccione de esta manera? La reacción que tuvo Jesús ante el suplicio de la cruz le llevó al centurión a la conclusión de que este es hijo de Dios. Entonces una reacción en mansedumbre está glorificando a Dios y está dejando patente que no es la carne y la sangre la que nos mueve, sino que la Iglesia está sostenida por el Espíritu Santo, y que solamente así se explica esto, ¿no? O sea, es una oportunidad de glorificar a Dios y de manifestar la verdad, la veracidad, la autenticidad del cristianismo, la que tenemos en nuestras manos a la hora de responder adecuadamente. Adelante con la siguiente pregunta. José Antonio Puche escribe desde Alicante. Buenos días, monseñor. Deseo darle las gracias por su magisterio que tanto ayuda en el camino para intentar alcanzar la santidad. Mi pregunta es la siguiente. El pasado domingo, el evangelista San Juan relata el milagro de los panes y peces, y observo que en 4 ocasiones reseña la expresión se sentó, que se sienten, se sentaron y estando sentados. ¿Qué significado tiene la postura en la que insiste el evangelista? Cuando comulgamos el pan de los ángeles, cuerpo y sangre de Cristo, si no hay impedimento nos arrodillamos, adoramos y con un amén manifestamos nuestra fe. Agradecería su enseñanza. Saludos y muchas gracias. Bueno, es cierto que las posturas corporales en la liturgia, de alguna manera, también están copiando, están bebiendo de las posturas corporales con las que Jesucristo se expresa en los evangelios. Entonces, por una parte, el estar sentado creo que tiene una doble significación. Por una parte, cuando dice Jesús subió al alto de la montaña, se sentó en una roca, ese sentarse tiene también imagen de sentarse en una cátedra, en un lugar en el que va a enseñar solemnemente. Por eso también a veces, ¿no?, los obispos, cuando predicamos, solemos predicar sentados algunas veces. Bueno, es verdad que a veces no, pues con frecuencia lo hacemos de pie, porque es verdad que el estilo comunicativo, ¿no?, de nuestros días pues hace que, pues estando de pie haces, no sé, más gesticulas, te pones delante del micrófono más cerca. Bien, pero es cierto que a veces, cuando sobre todo la liturgia es muy solemne,
cuando solemnizamos la liturgia, imitamos ese gesto de Jesús de se sentó en una roca, se sentó en la cátedra, es signo de Jesús está revestido de autoridad del Padre, revestido de autoridad del Padre para proclamar esa palabra. Pero también el sentarse tiene un segundo significado, que es el de prestar atención al que se dirige a ti. Es decir, la predicación de la palabra es larga, es profusa. Jesús no hacía sermones cortitos, Nosotros solemos ponernos ahí nerviosos y mirando el reloj, que si la homilía tal, que si la homilía cual. Bueno, a ver, todo apunta a que los sermones de Jesús eran sermones que llevaban el día entero. Jesús subió a la montaña y allí predicó el sermón de la montaña. A ver, entonces, la postura de sentaros es que estad en disposición de escucha, de acoger la palabra, de acoger. O sea, que tiene este doble significado, ¿no? La postura. Entonces, es obvio que cuando se proclama la palabra de Dios nos sentamos para acoger, pero cuando llega el Evangelio hacemos también un signo que completa el anterior, que es que me pongo de pie en la cumbre de la palabra. En la cumbre de la palabra del Evangelio me pongo de pie, ¿no? Y nos arrodillamos, pues como ha dicho el oyente, José Antonio, nos arrodillamos en el momento de la consagración y en el momento de la comunión, pues porque esa es la postura de la adoración, de adorar la presencia real de Dios entre nosotros. Damos paso a la siguiente pregunta. Laura Valdés formula la siguiente pregunta. Buenos días, Monseñor Munilla. Uno de los misterios de nuestra fe más complejos de explicar es la transubstanciación. ¿Cómo podemos explicarle este misterio a una persona que no entiende o no cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía? Por ejemplo, una pregunta que suelen hacernos es si de verdad el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿cómo explicamos que químicamente sí tenga en nuestro cuerpo el efecto del pan y del vino? Me refiero a que una persona celíaca o alérgica al trigo no debe consumir el pan con gluten y una persona alérgica a los taninos tampoco debe consumir el vino, aun después de haber sido consagrados, puesto que el cuerpo reacciona como si fuera pan y vino, aunque sacramentalmente no lo sean. ¿Cómo deberíamos argumentar esto para los escépticos? Muchas gracias. Bueno, la pregunta está formulada con mucho detalle, y nos da pie para responderla también con precisión. Recuerdo haber conocido a un católico, era un hombre de profunda fe, que ya falleció hace años, ya era muy mayor también cuando yo le conocí, que él, esto de la transustanciación le tenía al hombre, o sea, le tenía impactado, ¿no? Y él decía que su mayor deseo sería intentar conseguir demostrar desde el punto de vista, porque era un científico el hombre, conseguir desde el punto de vista químico ver cómo una vez que ha acontecido la transustanciación, o sea, que ya se ha consagrado el pan y el vino, y entonces ya no son el pan y el vino, sino que son el cuerpo y la sangre del Señor, poder conseguir de alguna manera, ¿no?, pues un tipo de análisis químico en el que se percibiese que ha habido un cambio químico, ¿no? Y yo le decía, no vaya usted por ahí, se está usted equivocando, eso no es así. Es decir, el cambio de la transustanciación no es físico, es metafísico. Es que está más allá de la física, no es físico, es metafísico. Y entonces es absolutamente impensable que se produzca pues alguna especie de cambio físico en el pan en el que ha acontecido la consagración eucarística, que no, que esa presencia real de Cristo en las especies eucarísticas ha tenido lugar metafísicamente, no físicamente. Ese es el milagro. El milagro es que, conservando el pan y el vino intactas, todas sus características químicas,
sin embargo, hay una presencia sustancial metafísica. Es que más allá de la física está. Entonces, ¿puede ser comprobado físicamente? No. Igual que no puede ser comprobado el alma. A ver, o sea, nunca vamos a hacer un análisis químico en el que se demuestre que mira, que el alma está aquí. No, el alma es metafísica. O sea, no está en ese nivel. Bueno, creo que, a ver, pongo el ejemplo del alma como, bueno, algo que se puede acercar, mutatis mutandis, como se dice, que se puede acercar a explicar el misterio de la transustanciación. Pero bueno, está en otro nivel, no está en el nivel físico-químico, sino que está en un nivel metafísico. Lo que ocurre es que hoy en día, pues uno de los problemas que tenemos es que hay una gran crisis filosófica. Entonces, la metafísica, que es la cumbre de la filosofía, la metafísica es una asignatura que yo diría que es la cumbre de la filosofía, ¿no? Junto con la teodicea. Bueno, pues es que, por desgracia, desde la crisis filosófica ha entrado pues casi en olvido, en olvido. Pero en esos términos hay que entender la transustanciación. Adelante con la siguiente pregunta. La misma oyente, Laura, formula esta segunda pregunta. Recientemente escuché las conversaciones de la mesa redonda sobre la transformación de la Iglesia vista por los pastores, en la que usted participó junto con otros 2 obispos y en la que se trataron asuntos relacionados con la nueva evangelización. Tal y como refirieron algunos de los presentes, creo que existe un grave problema en la mayoría de las parroquias para acoger y especialmente consolidar comunidades de referencia en dichas parroquias. A excepción de los movimientos, como por ejemplo el Camino Neocatecumenal, los fieles que no pertenecemos a un movimiento vemos que faltan en las parroquias algún tipo de catequesis, reuniones o charlas para fieles que permitan que los fieles que acudimos a misa habitualmente nos conozcamos y hasta creemos una comunidad de fe estable. Yo también pienso que dentro del plan de evangelización de la diócesis se debería pensar en cómo dinamizar las propias parroquias al margen de retiros de nuevo anuncio. Por poner ejemplos, han venido nuevos fieles de otros países y nos conocemos de vista, como a la mayoría del resto de feligreses. Mucha de la vida eclesial se reduce a ir a misa y poco más. Los padres de los niños de catequesis casi no acuden a misa. Y tampoco hay pensada alguna actividad eficaz que pueda dar continuidad a esa unión entre los feligreses, quizá por falta de ideas, personas que puedan dar catequesis, etc. Pero claro, es muy importante pensar en cómo mantener la fe, porque la mayoría de gente toma los sacramentos y se va de las parroquias. Este creo que es el segundo y más importante reto al que se enfrenta la nueva evangelización. Que el Señor ilumine a los responsables de la nueva evangelización y les suscite más dinámicas de continuidad que puedan aplicarse a todas las parroquias. Saludos. Bueno, pues la verdad es que la reflexión de Laura es muy interesante. Yo no lo hubiese dicho mejor que ella, Tenemos claro las herramientas que han llegado con potencia, con fuerza del primer anuncio, ¿no? Retiros de primer anuncio o dinámicas de primer anuncio, pues que de alguna manera pues están haciendo que muchas personas alejadas reciban con frescura, con fuerza, con capacidad de dar un vuelco en nuestras vidas el anuncio del Evangelio, ¿no? O incluso personas que son cristianas practicantes, católicos practicantes, necesitan renovarse, ¿no? Volviendo a escuchar el primer anuncio como si volviesen de nuevo, ¿no? A recibir una primera propuesta. Eso está muy bien. Pero claro, luego viene, ¿y después qué? ¿Y después qué? Entonces, claro, lo que plantea Laura es verdad. Lo que plantea Laura es que pues queda patente en que no siempre tenemos bien diseñado el después qué, el después cómo nos acompañamos, porque es verdad que es necesario una pequeña comunidad de referencia. La vivencia de nuestra fe
solamente no con una gran comunidad de referencia que es todos los que estamos en la parroquia, así que nos vemos y nos conocemos, pero vamos, que no convivimos, no tenemos entre nosotros ninguna relación más allá de asistir el domingo a misa, eso es demasiado lejano. Eso es demasiado lejano. Uno necesita una comunidad de referencia más cercana, en la que pueda escuchar testimonios, en las que pueda compartir su fe, en las que pueda plantear dudas, en las que pueda... A ver, se necesita una comunidad más cercana. Claro, algunos movimientos y realidades eclesiales sí la ofrecen. Entonces yo creo que aquí, pues en el fondo, deberíamos de hacer lo siguiente. Existen carismas, ¿no? Bueno, pues bien sean esos carismas, la oyente ha hablado del camino neocatecumenal, existen otros carismas también, y entonces uno dice que en una parroquia existan posibilidades de que haya carismas en los que uno se integra, hace un acompañamiento, ¿no? Después de haber recibido un primer anuncio, hace un acompañamiento de crecimiento, en la fe. Y si alguien no se siente llamado, ¿no? O mejor dicho, al margen de que alguien se sienta o no se sienta llamado, creo que también lo lógico es que la propia parroquia ofrezca también algún itinerario que haga posible ese acompañamiento, que en buena medida podría ser la propia Acción Católica, o quizás también otros itinerarios similares, pero es obvio que esas comunidades son necesarias, porque si no nuestros puntos de referencia son muy lejanos. Creo que esta reflexión que hace ella pues es que es clave. Damos paso a la siguiente consulta. Desde México escribe una oyente que preservamos su identidad. Dice, tengo 28 años y quisiera hacer una consulta. Nací y crecí en el seno de una familia católica practicante, pero últimamente me encuentro atravesando una sequía espiritual enorme. Hace unas semanas tuve una discusión con mi madre porque le expresé que ya no quería acompañarla a misa los domingos, precisamente porque yo no me siento amada por Dios. No me siento escuchada, quiero tomarme un tiempo y después volver. Lo que me causó mucha confusión es que mi madre me respondió que si yo no voy a misa, ella se siente como un fracaso de madre y que vaya a misa no por amor y respeto a Dios, sino que lo haga por si en algún momento sentí un poco de aprecio por ella. Su respuesta me decepcionó mucho, porque yo le dije que yo no quiero ser una persona hipócrita que aparente estar bien con Dios, no quiero comulgar y confesarme, sabiendo que no me arrepiento de las cosas malas que he hecho, sintiendo odio y rencor hacia Dios y mis padres por traerme a este mundo y mucho menos comulgar en pecado mortal. Y ella me dijo que si lo hago no estaría siendo hipócrita. Me duele y causa mucha confusión porque mis papás no dan testimonio de su fe. Tengo un hermano menor al que dejan que se vaya a dormir a casa de su novia los días que él quiera. Le dan todo y a pesar de que mi hermano ya tiene un hijo con otra persona, nunca le dicen nada. En cambio, yo le digo a mi mamá que ya no quiero ir a misa y no le importa si estoy bien, si me pasa algo. Ella solo se enfoca en que es la peor madre del mundo porque ya no quiero ir a misa. He estado asistiendo a misa con mis padres solo para llevar la fiesta en paz y no tener más discusiones en casa, pero solo aparento, porque he vivido muchas cosas que me han hecho dudar del amor de Dios del que tanto hablan los demás. Sentí en mi corazón que debía escribirle a alguien sobre esta situación. Le agradezco infinitamente su tiempo. Bueno, madre mía, la verdad es que cuando escuchamos tu testimonio, pues vemos pues un alma sufriente, ¿no? Y vemos a alguien que está en crisis, y sabes, la verdad es que ojalá no la palabra que yo te pudiese decir te sirviese, pero creo lo primero que te digo, a ver, no juzgues con dureza a tu madre cuando te dice pues ven a misa aunque sea pues porque yo no me sienta frustrada porque si no es un fracaso de familia. A ver, pues obviamente eso no está bien fundamentado, esos razonamientos de tu madre, ¿no? Pero tampoco la juzgues con dureza, porque mira, en esta vida creo que tenemos que ser conscientes de las limitaciones que tenemos todos, ¿no? Ella querrá
obrar correctamente y transmitirte lo mejor y no sabrá cómo hacerlo. Pero no la juzgues con dureza, no pienses que es hipócrita, no, a ver, no. Creo que muchas veces deseamos el bien y no sabemos muy bien cómo hacerlo, ¿eh? Tampoco te pongas a compararte con tu hermano, pues porque el hecho de que se obre pues incorrectamente con otra persona, pues tampoco entiendes debe ser tu marco de comparación, y además cuando entramos en esas comparativas eso nos hace daño en el corazón, ¿sabes? Nos hace daño. A ver, yo lo que te aconsejo es que igual que has escrito al programa, ¿no? Que la verdad es que me impresiona, ¿no? Pues que también coja una joven y dice, pues voy a escribir al programa, ¿no? Madre mía, yo creo que alguien como tú que escribe al programa, que también coge y lo escucha, que tal, a ver, a mí me parece que Dios ya te va a dar luz en medio de esta crisis, ¿sabes? Ten paciencia, ten paciencia. Como siempre digo, ¿no? Búscate un acompañante espiritual. Búscate un acompañante espiritual. No te quedes bloqueada. No tengas no seas reactiva. En el sentido de que baste que tu madre te diga para que tú entonces ya se te atragante lo que tu madre te diga, ¿no? Vive la proclamación de la palabra desde otro ángulo, desde otro punto de vista, no como una imposición, sino como que Dios habla por encima de las debilidades y condicionamientos de tus padres, ¿sabes? Dios está por encima de todo. Tiene contigo una relación personal que tú tienes que descubrir. Esa relación personal tú tienes que descubrirla y esos condicionamientos y limitaciones de tus padres y de tu hermano y tal, a ver, no pueden ser un escenario en el que te ahogues sin terminar de recibir lo que Jesús quiere de ti. A ver, eso es lo que me atrevo a decirte y vamos a pedir y orar por ti para que el Señor te dé pues algún acompañamiento más cercano, que creo que podría ser bueno, ¿no? Que tengas un acompañamiento más cercano, porque obviamente pues un correo electrónico como este que has escrito, que aunque es muy valiente, pues es insuficiente para alguien, por un alma que está sufriendo. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.